Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comienza la semana. Soy Jonás, a través de Canal 10 Quiero TV. ¿Cómo están? Espero que el año todavía les esté rindiendo mucho. Estamos a día 16. Esta noche abordamos un tema importante en Nosotros Decimos y les agradezco como siempre el favor de su atención. Movilidad y sobre todo soluciones para la movilidad, atendiendo la opinión de los habitantes de nuestra ciudad. En Jalisco hay problemas, ¿cómo no?, en tema de aglomeración de vehículos. Lo mismo pueden hablar los habitantes de Puerto Vallarta, que lo pueden decir los habitantes de los municipios del norte de Jalisco. Pero aquí en nuestra gran ciudad, en el área conurbada de Guadalajara, tenemos algunas vialidades que se han convertido en un clásico. López Mateos, por ejemplo. Por eso, esta noche vamos a hablar del tema, porque el gobierno del estado, a través de sus dependencias y también con la participación de los ciudadanos, a través de sus asociaciones civiles, tienen una opinión que compartirnos. Les doy la bienvenida a este espacio y vamos a empezar con esta opinión de los propios habitantes que viven todos los días nuestras vialidades. Circular sobre la avenida Adolfo López Mateos más que un reto, puede ser una pesadilla. Realmente casi siempre en horarios de tráfico llego a ser hasta hora y media a mi destino, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, y realmente sí es algo ineficiente la vía por cuestión de choques, ya que hay veces que me tocan 3-5 horas y son 20 kilómetros, un tramo que los sábados 6 de la mañana lo recorro en 20 minutos. Es urgente una solución al problema porque principalmente los que viven al sur tienen mucho problema para trasladarse para acá en la mañana de lluvias porque se inunda por allá y en tiempo normal pues es el exceso de tráfico. Desde que salimos, nosotros vivimos por Bugambilias y desde que agarramos López Mateos estamos a vuelta de rueda. Yo creo que es el volumen de coches. Normalmente no hay choques ni nada, pero es el volumen. En las últimas semanas ha surgido un debate entre la ciudadanía ante la gran problemática para trasladarse sobre la avenida López Mateos, por lo que los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Zapopan, en coordinación con el gobierno del estado, ya trabajan para buscar soluciones. Con imágenes de Fausto Contreras, Fernando Núñez, QTV. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Es lo que opina la gente que todos los días se conduce a través de esta avenida. Para hablar del tema, quiero presentarles a quienes hoy nos acompañan en la mesa. Margarita Sierra, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. Margarita, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarla. Patricia Martínez, titular del Instituto Metropolitano de Planeación. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches. No me cruzo porque se vería un poquito Nos atravesado caemos el del tren. banco, así Muy está bien. bien. Bueno, pues déjenme preguntarles a propósito de este trabajo que se está haciendo en el gobierno del estado y sobre todo se está haciendo con los ciudadanos que habitamos esta ciudad. ¿Por qué Avenida López Mateos, dado que la ciudad tiene aglomeraciones en muchas otras vialidades? ¿Es esta la más conflictiva? ¿Es esta la, digamos, emblemática de la ciudad? Y le quiero ceder la palabra primero a Margarita Sierra. Secretaria, por favor. Bueno, pues tienes que pensar, Jonás, que es la puerta sur de la zona metropolitana. Es por donde llegan todos los transportes de carga que vienen de Manzanillo, todos los transportes que traen todas las cuestiones de habituallamiento de la ciudad, más toda la gente que vive alrededor, que viene a trabajar. Entonces, es realmente la puerta que más necesita de trabajo, ¿no? Y vamos a empezar con el IMEPLAN, hasta Sinergia, Patricia y yo, para trabajar un modelo que hemos realmente probado de diálogo con diferentes actores, ¿no? Con diferentes vecinos, con empresarios, con académicos, con los transportes de carga. O sea, vamos a hacer realmente un diálogo masivo. Y nos preguntan por qué un diálogo con la ciudadanía. Es que es obvio. ¿Quiénes viven? Tú viste esa entrevista que hiciste a los conductores. Hay que hablar con las personas que viven el problema cotidianamente. Porque nos preguntan, bueno, y el análisis técnico, por eso está el IMEPLAN. Porque con este diálogo, más una fase que tenemos ahorita trabajando, se llama el repositorio, hemos recibido alrededor de 250 propuestas ciudadanas.
hemos recibido artículos, tesis, investigaciones, artículos nacionales e internacionales. Está abierto a toda la ciudadanía para que mande ahí sus planteamientos. Entonces, paralelamente a eso, ahora ya iniciamos una encuesta concreta a las colonias alrededor de la López Mateos, a los automovilistas en cada cruce de semáforo, y vamos a hacer una serie de mesas con las temáticas diferentes, porque hay que diferenciar lo que es escuela. Escuela, tenemos muchas escuelas alrededor de López Mateos, vamos a tener una serie de mesas con ellas, vamos a tener una serie con los empresarios, unas mesas con los empresarios, otros con los transportistas de carga, o sea, vamos a tener alrededor de 20 mesas, ¿verdad, Patricia? Así es. Entonces, queremos escuchar lo que cada quien desde su problemática plantea. Una vez que tengamos esa información de la ciudadanía, vamos a trabajar la sistematización para entregársela a Patricia, para entregársela al IMEPLAN, porque el IMEPLAN es quien va a hacer el análisis técnico, no solamente el IMEPLAN, se va a rodear de una serie de personas que logren hacer un análisis de la información que viene de los ciudadanos organizados, de los ciudadanos no organizados, o sea, de todo, vamos a hacer un muestreo general de toda la ciudadanía, que tiene que ver con la López Mateos. Ahora bien, y pasando con Patricia Martínez, todos tenemos opinión. Me suena esto de la movilidad. Quienes viven todos los días en Avenida Vallarta, en Lázaro Cárdenas, en López Mateos, naturalmente, un poquito como hablar de fútbol. Todo el mundo tiene opinión, todo el mundo puede decir, es que este sí, este no, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. ¿Hay solución, Patricia? Es decir, técnicamente podemos llegar hasta un margen de cierto acomodo ideal, o vamos a llegar al escenario menos malo posible. Yo retomaría algo que dijo ahorita Margarita Sierra, y que es importante conocer el problema desde distintas perspectivas. Si lo vemos únicamente desde el ángulo de la movilidad, entonces la solución que pensaríamos en automático es pues algo que ayude a tener un flujo más acelerado, por ejemplo, ¿no? Invertir menos tiempo en el auto, en los traslados. Sin embargo, lo que pasa en López Mateos es un problema de ciudad y es un problema que están viviendo personas. Y ante esto, realmente la solución no depende de una sola acción, sino que son un conjunto de acciones que atienden una problemática muy compleja, y en todo caso estamos hablando de una estrategia de solución que se tiene que implementar desde el corto plazo y hasta un largo plazo. Es decir, no es un problema que se vaya a resolver, digamos, a partir de lo que se decida hacer en un año o en 2 años. La idea es que sí se vayan viendo mejoras, pero es importante comprender la naturaleza del problema para entonces saber qué esperar. Y lo que estamos viendo y viviendo con López Mateos realmente es el efecto de un crecimiento de la ciudad muy desordenado. Es decir, mandamos a la gente a vivir lejos de donde están sus centros de trabajo, de donde consumen los productos básicos, de donde sus hijas, sus hijos van a la escuela. Ahorita vayamos la entrevista, ¿no?, de un chico que va a estudiar a una universidad que relativamente no está tan lejos, pero probablemente le faltan modos más eficientes para poder llegar a la escuela. Es decir, la ciudad creció hacia un lugar o hacia algunos lugares donde no hay servicios consolidados. Entonces necesitamos también una solución que nos permita revertir y no seguir intensificando este problema. Recuerdo que alguna vez cuando platicaba, hace mucho tiempo me tocó entrevistar a unos arquitectos que estaban haciendo el puente atirantado, que conocemos como puente atirantado, Matute Remus. Y entonces uno de los temas que salían a discusión es si el puente resolvería el problema o no. Y muchas veces lo que hacen proyectos de infraestructura es simplemente trasladar el problema más adelante. Entonces por eso digo, la idea y justo parte de estos diálogos es poder tener todas estas visiones desde quien camina López Mateos, quien tiene que llevar a sus hijos a la escuela, quien tiene que hacer llegar mercancías a cierto horario para que entonces una cadena de suministros ocurra. Es decir, hay tantas visiones, tantas realidades que necesitamos conciliar en una estrategia de soluciones. Ahora, Pati y Margarita,
El tema de repente empezó a abordarse desde la perspectiva de una solución vial. Se habló y se sigue hablando de un segundo piso. El punto, antes de pasar a ese tema, Margarita. yo quisiera complementar lo que dice Patricia. Sí. Las dos nos hemos sentado a hacer una reflexión. ¿Qué queremos hacer con este gran proyecto, no? Y lo que dice Patricia es que vamos a buscar alternativas centradas en la persona. Entonces, cuando se habla de infraestructura, ¿hasta qué punto impacta o no impacta a la persona? Y en eso estamos las dos de acuerdo. Entonces, vamos a buscar el cómo si la persona que pasa todas esas horas de aquí para acá y de allá para allá, puede potenciar y cambiar esa cantidad de tiempo y dedicarlo a su vida, a su familia. Porque esto ya está impactando más allá de que si hay una cuestión de tráfico y todo. Ya te impacta en la vida diaria. Entonces empieza, pues, tuviste a los que entrevistaron, Sí, claro. un mal humor ahí, ¿verdad? Claro, Porque, hasta entonces, salud pública, un tema de salud mental. entonces, Patricia y yo estamos totalmente de acuerdo en centrar este ejercicio en la persona que usa ese lugar, la que camina, la que va en coche, la que va en camión, todas las personas que utilizan la vía, ¿no? Entonces, yo sí quiero que dejar muy claro, como dice Patricia, que no hay una solución. No hay una solución de infraestructura, hay una serie de soluciones. Yo sí quiero como recalcar ese trabajo y ese reto que nos hemos propuesto. Por eso te interrumpí. Sí, no, bueno, es que el tema pasa y platicábamos, Patricia y yo tuvimos la oportunidad más temprano este mismo día, más bien en el cambio de paradigma. El tema es cómo nos estamos moviendo y para qué nos estamos moviendo y si somos capaces de ceder un poco, porque son muchísimas las actividades, muchas las necesidades y también las exigencias que tendríamos que atender como ciudadanos en términos de cambiar lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, me encontraba revisando, ya hablaremos un poquito más adelante de ese tema, porque me gustaría invitar a todos los televidentes a que participen. Hay un cuestionario en el que, por ejemplo, dicen, ¿te gustaría que los centros de educación estuvieran más cerca de tu casa? Los centros de comercio estuvieran más cerca de tu casa. Entonces, eso implica que haya muchas voluntades para cambiar lo que estamos teniendo. Porque, Pati, comentábamos, por ejemplo, en Avenida Vallarta se está dando el fenómeno de fraccionamiento centro comercial, y va a repetirse el mismo fenómeno sin que nadie se lo proponga. Vamos a repetir lo que está pasando en López Mateos por Avenida Vallarta y después se va a dar por Carretera Los Altos y después se va a dar por otras de las vialidades y accesos a la ciudad. Y eso, ¿cómo lo podemos detener? Haciendo conciencia y buscando la manera de que el que hace negocio, pues haga su negocio atendiendo esa necesidad. Hay que definir qué modelo de ciudad queremos. Y para definir ese modelo de ciudad, evidentemente tenemos las herramientas técnicas para analizarlo y para determinar qué es lo más conveniente. ¿Qué es lo más conveniente para que las personas realmente tengan oportunidades a mejorar su calidad de vida, pero de manera permanente, no con algo que es efímero? Esta ciudad que queremos se tiene también que visualizar y se tiene que planear no solamente con estas herramientas técnicas y a través de instrumentos justo técnicos que nos marcan en un mapa cuál es el rumbo de la ciudad. Como decía hace un momento, y creo que esto es uno de los grandes aciertos de este ejercicio de diálogo por la movilidad sustentable de López Mateos, y es entrar en un proceso reflexivo. Porque ante toda esta diversidad que hablaba Margarita en las mesas de diálogo, así como vamos a estar entrevistando a alguien que muy probablemente es dueño de vehículos de transporte de carga, pues vamos a estar hablando con personas que viven en la zona. Y sus visiones van a ser distintas, ¿no? Y ahí nosotras el gran reto que tenemos es ver dónde converge lo que es, digamos, el bien común para ambas partes, ¿no? Y creo que mientras no nos salgamos de esta visión de centrar las decisiones a partir de lo que es mejor para las personas, será una solución integradora y que nos permita también entrar en procesos de consenso. Efectivamente, la ciudad ha crecido de una manera muy dispersa, de una manera extendida.
sin conectividad con los servicios. Sin embargo, se han hecho esfuerzos muy importantes, por ejemplo, en invertir en una red de transporte público masivo y colectivo que nos permita estar mejor conectados y hacer viajes mucho más eficientes. ¿Qué significa eso? En menos tiempo, a menos costo y con mayor seguridad. Y hablando de seguridad, por ejemplo, es otro de los grandes retos que tenemos con López Mateos. ¿Cómo ayudamos a garantizar la seguridad en el tránsito de las personas? Más ahora que la movilidad es un derecho humano, ¿no? Que está reconocido en nuestra Constitución como un derecho. Entonces, sí, efectivamente, redondeando, se necesita un cambio de paradigma sobre cómo queremos que se construya nuestra ciudad, en qué ciudad nos queremos desarrollar y sí, en alguna medida va a implicar ceder en algo y me parece que también tenemos que hacer este ejercicio de análisis saliéndonos un poco, lo hablo de quienes muchas veces tenemos el privilegio, ¿no?, de a lo mejor hacer trabajo a distancia. Hay empleadas domésticas que no tienen ese privilegio y que tienen que gastar 3 horas en trasladarse de su trabajo a su casa, viceversa, con todo lo que eso implica. Entonces, de verdad creo que el que podamos hoy tener estos diálogos nos van a ayudar a tomar una decisión diferente, porque no es la primera vez que nos vemos en un conflicto así en el área metropolitana, ni tampoco somos la primera ciudad que se ve en un conflicto de este tipo. Ya otras ciudades han pasado por estos procesos participativos de toma de decisiones y los resultados han sido bastante positivos. Entonces, de verdad confío que, como dice Margarita, es un ejercicio que nos presenta un gran desafío, pero también una gran oportunidad de escuchar distintas versiones para comprender una realidad muy compleja y más humana. Además, que hacer una pausa, Margarita. Perdón, Margarita Sí, no. Sierra, Pati Martínez, amigos que nos están viendo, voy rapidísimo al corte, regreso con Margarita Sierra, porque vamos a conocer cómo es este mecanismo, cómo están consultando a la gente, al que vive ahí, al que se traslada por ahí, al que hace negocio por ahí, pues para llegar en este momento, a un destino que se está esperando en el que podamos recoger respuestas. Ya vuelvo, esto es Nosotros Decimos. Amigos, hace unos días me escribían por Twitter en @JonasHal, que es mi cuenta de Twitter. Oye, Jonás, es que en tus mesas solo hay varones. Bueno, no es el tema, el asunto de igualdad de género, pero esta noche aquí están con nosotros 2 mujeres. Una es secretaria del gobierno y otra es directora del IMEPLAN, nada más para que se den ustedes una idea. Voy a recuperar el tema después de hacer esta puntualización para que vean que no es un asunto de exclusión ni de inclusión, nada que ver, simplemente traemos aquí las voces autorizadas. Y regreso con Margarita Sierra porque la interrumpí. Margarita, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. A mí me parece que muchas veces pecamos de un excesivo egoísmo. Evidentemente todos queremos lo mejor. El que vive por una zona que tiene plusvalía, que tiene exclusividad y que tiene un vehículo o 2 vehículos o 3 vehículos, pues quiere circular lo más rápido posible, llevar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera. El que transporta las mercancías, el que se mueve porque es transportista, pues todos quisiéramos que las avenidas fueran de 10 carriles y que no nos tardáramos y que no hubiera conflictos viales. Eso no se puede. La realidad es que somos muchos en un espacio determinado. Sin embargo, le pregunto, ¿qué es lo que podemos esperar de esta consulta? Cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿qué es lo que estás padeciendo? Pues yo padezco A, B y C. ¿Qué propondrías? Bueno, pues yo propondría esto. Al final, ¿qué es lo que vamos a recoger? Bueno, yo te quería decir, te dije en el corte, que vamos a buscar la forma en que todos ganen. En que el que se le solucione al transporte de carga, el que se le solucione al que va a la universidad, al que tiene una industria. O sea, vamos a buscar, decía Patricia, ceder, yo diría colaborar. Si todos colaboramos un poco, con cierta voluntad, creo que se puede arreglar este
este problema, este conflicto y muchos otros. Porque aquí realmente se requiere la voluntad de todos. Hay voluntad del gobierno, hay voluntad de los 3 municipios, ahora necesitamos la voluntad de los ciudadanos. Entonces, realmente si logramos conjuntar en un clave de gobernanza todos estos piensos, vamos a lograr, como dijo Patricia, no una solución, es un proceso de soluciones. Ella le dice una acupuntura urbana, porque son muchas las soluciones para lograr que López Mateos y las vías alternas que existen funcionen de manera correcta, ¿no? Entonces, en este diálogo, en este cuestionario que tú mencionas, que me da un poco de risa porque salió el jueves tenemos una herramienta maravillosa, van a decir, ¿pero por qué? Pues porque hace un cuestionario, pues hay muchas apps que hacen cuestionarios, pero esta, Jonás, te hace la sistematización al momento y te la entrega ya graficada. Entonces, tenemos una aplicación que se llama Maptioner, donde la gente en línea contesta una serie de preguntas, como la que tú acabas de hacer, y nos sorprendimos mucho porque ahorita, de aquí del miércoles a viernes que salió, teníamos 11,000 respuestas. 11,000. Entonces nos hablaron la CEO de la compañía Maptioner de qué estaba pasando, que se desbordó, que hay 500,000 de datos, que qué onda, ¿no? O sea, realmente sorprendente, porque es algo que nos afecta a todos. Bueno, y por lo pronto hay mucho interés. Eso, o sea, si hay 11,000 respuestas... Pero es que es algo que nos afecta, que realmente afecta, es lo que yo decía, la calidad de vida de las personas. Imagínate que tú haces 2 horas de ida y 2 de vuelta. Ya le restaste a tu vida 4 horas en un automóvil y además de mal humor, porque entonces vas a vuelta de rueda, ya te enojaste con el de junto, tienes que llegar a tiempo. Entonces, ¿cómo hacer entender que nosotros todos, aunque suene medio trillado, somos la solución? Entonces, yo sí creo que hay que entrarle con todas las alternativas que quieran los ciudadanos, porque el que vive aquí, que va acá, tiene que tener una visión de cómo lo quisiera, pero el que vive acá y va acá, pues tiene otra solución. Entonces, todas esas soluciones ya trabajadas, porque Patricia tiene un equipo técnico y además va a rodearse de ingenieros y personas, y además Patricia ya te contará, va a hacer una modelación, porque queremos saber todo esto que se plantea, ¿cómo impacta, Patricia? Platícale a Jonás cómo le vas a hacer. A ver, esa modelación, Pati, ¿y en Por qué supuesto. consiste? Sí, bueno, en principio, como decía Margarita, y atendiendo también a tu pregunta, vamos a recabar toda esta información que se logre de estas 4 modalidades, de las encuestas, del cuestionario, de las mesas de diálogo. Además, el repositorio todavía sigue abierto. Las personas pueden ingresar a dialogoslopezmateos.jalisco.gov.mx y aquí registrar sus propuestas. Mucho mejor si las acompañan también de algún documento de respaldo, guías, pero si no, sus opiniones son válidas y todas serán recibidas y analizadas. Una vez que concentremos toda esta información, que la sistematicemos, vamos a entregar un primer informe técnico donde venga una valoración de los pros y de los contras de estas soluciones que se propusieron. A partir de aquí, desde el IMEPLAN, estaremos trabajando, como decía Margarita, estamos ahorita gestionando la colaboración para hacernos llegar de asesores en este tema que nos acompañen durante todo el proceso de análisis para determinar viabilidad técnica de las soluciones. Y esta modelación que queremos hacer funciona, lo explico en palabras sencillas. Lo que vamos a trabajar primero es como un mapa dinámico, es decir, en términos más coloquiales, es como hacer un pastel de hojaldre, ¿no? Vamos integrando capas, capas y capas, son capas de información que va a llegar un momento en el que vamos a tener un mapa interactivo sobre cómo funciona López Mateos actualmente, con la idea de que entonces aquí después podamos decir, bueno, si la gente propuso que se haga cualquier cosa, ¿no? Un sistema de transporte público con ciclovías, como estilo mi macro periférico, pero sobre López Mateos. Ok, montamos eso sobre ese mapa interactivo para ver qué impactos tiene, ¿no? Junto con otras soluciones, y que eso funcione para realmente tener información técnica, visual, probada, que ayude a quienes van a tomar la decisión
a que tomen la decisión con elementos más certeros. Bueno, Pati, aquí también, digo, estoy imaginándome las cosas tal cual, como en el pan El pan de hojaldre. el pan de hojaldre. Y me parece sublime que podamos hacerlo como en una suerte de modelo computarizado, donde digamos, mira, esto que podría montarse en 10 años de trabajo, aquí lo tenemos en la computadora. Una duda muy en particular, dado que hay una población mayoritaria de escasos recursos, que son, por ejemplo, todos los que viven en las colonias periféricas, en los márgenes de López Mateos, y que evidentemente ellos no cuentan con 2 o 3 vehículos particulares para trasladarse, sino que dependen del transporte público, ¿tendrían cierta prioridad o todo va emparejado? Mira, como comentábamos hace un momento, no podemos decir ahorita, en este momento yo no me atrevería a darte una opinión concreta sobre algo, porque para empezar me parecería irresponsable no darle su lugar a todas las opiniones, propuestas que lleguen, ¿no? Pero sí hay algo técnico que es una base, y es la pirámide de la movilidad. Siempre quien lleva preferencia son las personas, peatones, peatonas, ciclistas, personas con algún tipo de discapacidad. Después los ciclistas, después los vehículos motorizados, después el transporte de carga, y así vamos en ese orden de prioridad. Entonces, sobre una solución específica no podría opinar, pero sobre cuál es el criterio para encontrar la mejor estrategia de soluciones, van primero las personas. Que en este caso estamos de acuerdo en que son mayoría, ¿verdad? Porque digo, por López Mateos pasando periférico, pues todas las colonias aledañas, y luego Sí. te avanzas a Santa Anita y Justo es San algo que Agustín. estamos trabajando ahorita, es en la caracterización del corredor. Ya hay información que tiene el Instituto de Información Estadística y Geográfica, el IEG, gracias, que tiene también el ITESO, que tiene, también hablamos algo con el TEC de Monterrey. Entonces, la idea es poder, y que el seguro en las mesas va a llegar más información, por ejemplo, de las asociaciones vecinales de esa zona. Entonces, lo que vamos a integrar también es un diagnóstico colaborativo que se nutra con toda esta información para entonces poder conocer estos datos que nos dices ahora. Yo te podría mencionar algunos de los que tenemos ahorita, y es que circulan por día alrededor de 130,000 vehículos. Normal. Normalmente. Carritos, carros, Normalmente. Por datos que nos ha proporcionado también transportistas, que por este acceso de la ciudad, al año circulan 1.5 millones de vehículos de carga. Hay que entenderlo como un corredor regional. Es uno de los principales ingresos de la ciudad que nos conecta con el puerto de Manzanillo, y eso tiene una lógica y una dinámica también con la ciudad, ¿no? Entonces, la ciudad, como decíamos, ha crecido hacia allá. Ahorita principalmente el uso de suelo que tiene el corredor, es decir, el vocacionamiento es principalmente para vivienda, para comercio y para servicios. Hay que analizar también ese vocacionamiento que tiene de desarrollo la ciudad hacia esta zona. Entonces, también quiero decirte que hay Margarita. una cosa que se está pensando con los 3 municipios. Patricia lleva trabajando con ellos para hacer un análisis de empezar con ciertas alternativas, lo que ella le dice acupuntura urbana. Hay ciertas medidas que se pueden ir tomando en este momento ya para ir solucionando esas pequeñas soluciones que realmente logran un desatore enorme de López Mateos. Entonces no creas que vamos a esperar aquí a que el proceso, no, vamos a ver qué es lo que se puede ir haciendo. Y ya tiene Patricia una serie de diálogos con los municipios para ver qué podemos hacer. Bueno, sí, voy a dejar esto así como a categoría de tema de inicio después de esta pausa. Si Jalisco tiene el primer lugar en generación de empleos, en buena medida es gracias a López Mateos. Si tenemos el mercado de abastos abastecido, en buena medida también es gracias a López Mateos. Si somos un corredor industrial por el Pacífico, en buena medida es gracias a López Mateos. El punto es, ¿cómo podemos convivir con eso, no? Creo que me parece que si lo queremos ver nada más como una avenida por donde circulan coches, pues nos estamos quedando muy cortos. No, hombre. Voy a regresar con Margarita Sierra, también con Patricia Martínez del Instituto Metropolitano de Planeación, después de esta pausa.
la persona que trabaja la Cámara de Transportes de Carga, una confederación, César Cueva. César Castro nos ha explicado la cantidad de contenedores. Amigos, les quiero recordar que si ustedes están viendo el programa, quieren atender las opiniones de Margarita Sierra, que es la secretaria de Participación Ciudadana, también de Patricia Martínez, titular del Instituto Metropolitano de Planeación, y de repente encendieron el televisor y ya vamos un poquito avanzados, estamos en redes sociales. Ustedes pueden encontrar el programa completo en nuestra liga de YouTube, se las vamos a compartir, también algunos segmentos de lo que ellas nos están compartiendo, se los vamos a pasar por Facebook, se los vamos a pasar por Twitter, naturalmente también por Instagram. En las redes sociales estamos muy activos. Yo cerraba el segmento anterior diciendo que López Mateos es mucho más que una avenida de algunos carriles con carros circulando de sur a norte y de norte a sur. Es parte, diría yo, no sé si se ha permitido eso, como si fuera una de nuestras arterias en el cuerpo. Por ahí circula todo, claro. Nos mantiene vivos. López Mateos, comentábamos, Pati, el político Adolfo López Mateos jamás sintió que fuera a estar tan atropellado como en esta ocasión. Pues es parte de nuestra vida en la ciudad, porque es una vitalidad tremenda que no nos imaginamos, a menos que vivamos por esa zona, la que está haciendo que esta ciudad sea lo que es. Ahora bien, les pregunto, ya decíamos, Margarita, al final va a quedar un sedimento, una base de datos, una serie de opiniones sólidas, digamos que se van a sintetizar las que son más o menos similares, las que son iguales. ¿Cuántos años podría tardar Guadalajara, y hablo del área conurbada de Guadalajara, en tener un López Mateos mejor organizado? ¿10, 20? Bueno, tú mismo dijiste que es una arteria, ¿no? Una arteria, digamos que fuera la aorta, ¿no? La principal arteria. Es una arteria que mide 27 kilómetros de longitud, 11 le pertenecen a Tlajomulco, 9 a Zapopan, 5 a Guadalajara. Entonces, ahí en esa hay 29 semáforos. O sea, hemos analizado lo que podemos tocar ahorita, ¿no? Y es una arteria, tú lo dijiste muy bien, y da vida, porque tú dijiste, y lo dijiste muy bien, genera empleo. O sea, todo lo que se mueve ahí, tanto ir a la universidad, como ir a tu trabajo, como ir a... todo eso tiene que ver con el empleo, ¿no? Es real. Entonces yo, más que decirte años, porque yo creo que yo no voy a estar ni viva, es que es un proceso, Jonás. Es un proceso en donde las voluntades de las escuelas, por ejemplo, de poner escuelas en los lugares donde se concentran los chamacos, ¿no? De los negocios, de que la gente pueda vivir cerca, de los vivienderos, que tengan mucho cuidado de cómo están construyendo. Es un proceso. No creo que, yo te digo 10 años, no. Si todos empezamos el proceso ahorita con la acupuntura urbana, que dice Patricia, empezamos ya. Y empezamos y se va armando. Porque además tienes que hacer un proceso de toma de conciencia. Si usted quiere que esto funcione, le tiene que entrar. Y tiene que colaborar. Y tiene que trabajar en clave de gobernanza. El gobierno poniendo lo suyo, la sociedad civil lo suyo y los ciudadanos lo suyo, ¿no? O sea, entonces hay que verlo así. Hay que verlo, es que la aorta, pues le fluye sangre diario, ¿no? Y pues si se te tapa la arteria, pues tururú, tururú. ¿Te mueres? Entonces el chiste es verlo como un proceso que va a ir teniendo, yo espero, porque el 15 nos comprometimos con el gobernador, el 15 de febrero, de darle la sistematización de la información que vamos a tener hasta este momento. Patricia y su equipo del MEPLAN tomará más tiempo para hacer la modelación, pero tendrá los primeros acercamientos, ¿no? Para ir, sobre todo, detectando situaciones que se pueden desde ese momento arreglar. Tú tienes otras 2 vías que también llegan. Tienes Camino Santa Teresa, tienes la otra vía. Si tú empiezas a trabajar las 3 vías que funcionen perfectamente bien, pues vas a empezar a tener una solución real, ¿no? Si tú, bueno, ya te dije lo del mercado de abasto, no lo voy a decir porque la gente se me asusta, pero es muy importante. Si le encontramos otro camino a los trailers de carga, o sea, hay muchas alternativas
Entonces yo creo que es una búsqueda muy creativa y profesional y técnica, pero muy creativa para lograrlo. Pero se necesita la voluntad, no nada más la voluntad política. Aquí sí necesitamos la voluntad de todos los ciudadanos. Margarita, entonces el tema no pasa por hacer un segundo piso. El segundo piso podría hacerse y sería una de las múltiples soluciones. Otra alternativa sería sacar nuestros centros de consumo y ponerlos un poco más en las orillas. Son opciones que se están dando. Y un maravilloso transporte público. Yo creo que por ahí está, bueno, creo que ahí hay alternativa. Como que lo pide a gritos. A gritos lo pide, ¿no? Yo lo que quiero, y le digo a Patricia, que hagan estacionamientos donde tú dejes tu coche y te subas al transporte público. Y que te sientas bien porque llegas al estacionamiento, si subes por aquí, y luego te subes y llegas en tu transporte público maravilloso, que va a implementar Patricia, maravilloso transporte público, que sepas a qué horas llega, a qué horas, o sea, como en las ciudades claro. Más vivibles, ¿no? Que sabes que exactamente el autobús pasa a tales horas. Entonces, si tomas el de tales horas, vas a llegar a tu trabajo a tales horas, ¿no? Entonces, tú tienes esa seguridad, pues claro que lo vas a tomar, ¿no? Pero también, si vienes desde acá y no hay transporte, pues tienes dónde dejar tu coche, ¿no? Entonces, esa es mi idea, eso es lo que yo quiero, y sacar los centros de consumo, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? ¿Y ese es un invento? ¿Seríamos los primeros en el mundo en hacerlo? No creo para nada, Patricia. ¿Tú qué le sabes a todo eso? No, digo... Apenas estamos copiando modelos que ya funcionan. Estamos yendo por soluciones y modelos de ciudades que funcionan, digo, es la idea. De hecho, parte de los documentos que analizamos en el repositorio vienen algunas guías de cómo han trabajado este tema en otras partes del mundo, casos también en el país y otros, como decía, en otros países. ¿Algún ejemplo, por ejemplo? Sí, hay un ejemplo en particular de Boston, que aquí sí tomaron una fuerte decisión relacionada con este cambio de paradigma de la ciudad, porque su principal arteria de la ciudad, ahora sí que su vialidad principal, Su López Mateos. Su López Mateos, en sus debidas proporciones, tenía también un conflicto ya de saturación vial y se tomó la gran decisión, en el caso de ellos, de hacer un paso deprimido, un túnel por donde fueran los vehículos motorizados y a nivel hay recuperación de espacio público, hay conectividad entre las calles, porque luego ese es un problema también de López Mateos, sobre todo en el tramo de Tlajomulco. Hay gente que vive de un lado y quiere ir a consumir del otro y no puede cruzar. O tiene que hacer un rodeo que le puede tomar horas. Y en auto. En auto. Claro, porque cruzar a pie... No, pues no. Híjole, en algunos casos es honestamente imposible. Ya no digo ni cruzar, esperar el transporte público, porque no hay banqueta. Mucho menos hay una parada de transporte público señalizada, ¿no? Me gustaría compartir algunos datos, Jonás, si me permites, sí, de estos primeros registros que tuvimos. Y prácticamente las temáticas que se abordaron fueron infraestructura vial, que esto no necesariamente es un segundo piso, o sea, también tiene que ver con, por ejemplo, construir pasos deprimidos para los coches. Esto más o menos tuvo alrededor de 73 menciones, fue el tema más mencionado. Después está la gestión y operación de la vía con 66 menciones. Después el transporte público y modos alternativos, 51 menciones. Planeación urbana, 26 y otras propuestas que no entraban en estas categorías fueron 9. Realmente, si sumamos fuera de lo que tiene que ver infraestructura, las opciones que está proponiendo la gente tienen que ver con regulación de la circulación del transporte de carga, con cambio de los tiempos de los semáforos, con habilitar algunas salidas y algunos ingresos, con sistemas de transporte público, con hacer banquetas, con tener carriles laterales bien definidos, con acciones de orden también. Sí. Y quisiera, si el tiempo nos lo permite, por comentar un ejemplo que hablábamos también hoy no me acuerdo si fue aquí con ustedes, pero pensemos hace 15 años, era imposible, todavía a veces es imposible pensar que se vaya a construir una ciclovía, ¿no? Lamentablemente. Pero en ese momento se construyó, junto con sociedad civil, con academia, el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada.
¿Y por qué traigo a colación este ejemplo? Porque tú decías, ¿cuánto tiempo va a tomar la solución? No lo sé. ¿Construirla? No lo sé. Y probablemente cuando llegamos a esta estrategia podamos decir estimados de tiempo, estimados de costos, pero seguro es una solución a largo plazo. ¿Qué pasó en 2009 cuando se hizo este plan de movilidad no motorizada para la zona metropolitana? Se dejó muy clara una hoja de ruta por dónde construir infraestructura ciclista, de manera que cuando llegara una nueva administración no tuvieran que ponerse a ver ahora por dónde hacemos ciclovías, sino que ya hubiera un mapa trazado con esa ruta. Y ese fue un plan que se apropió sociedad civil, que se lo apropió también la academia, y es un plan que al día de hoy continúa, digamos, vigente con sus debidas actualizaciones. Los 300 kilómetros de ciclovía que existen hoy vino de una planeación que surgió en el año 2009 y hoy estamos viendo los impactos que tiene la infraestructura ciclista en los traslados de la ciudad. Y tú lo comentabas, tú eres un usuario Yo soy de mi bici, todos los días. ¿no? Entonces, me parece que es importante también que la construcción de esta solución, una construcción colectiva, habrá, como tú decías al principio de este programa, habrá que, como el fútbol, no, yo creo que debe ser así, o sea, ¿no? Por supuesto, ¿no? No sé si hay un consenso generalizado, sin embargo, sí va a haber una hoja de ruta donde la opinión de las personas fue considerada, fue analizada y habrá, ahora sí que un análisis social, económico, de impacto a la movilidad, a la vida de las personas, que pueda apropiarse para que cuando no estemos quienes estamos ahora, la gente tenga herramientas con las cuales gestionar esa ciudad que se pretende. Porque la ciudad sigue, ¿verdad? La ciudad sigue. ¿Sí? Yo quisiera puntualizar, porque se me acaba el tiempo, invitar a los ciudadanos a que participen, ¿verdad? Tenemos varias formas de participar. En esas colonias que tú dices que están alrededor de la López Mateos, va a haber una encuesta. Atiendan a los encuestadores, es un diálogo, porque no vamos a preguntar esto o aquello, ¿no? Esto no se trata de eso. No es para que tomen una decisión y se arrepientan de lo que no eligieron. No, para nada. Es ver sus puntos de vista, ¿no? Eso va a ser personal. También tenemos el repositorio que decía Pati, que sigue funcionando. Está ahorita, si usted quiere mandar alguna propuesta, está abierto. Se va a abrir hasta el día 5 de febrero. El cuestionario en línea, el que te decía y te presumía que estuvo así como, también está abierto. Entonces sí quisiéramos que en tus redes que tienes, claro, se manden las direcciones del cuestionario y de la página, porque tenemos una página donde estamos poniendo todo lo que está sucediendo en torno a López Mateos. Margarita, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Regreso contigo para que retomemos eso y mientras le pido a producción que tengamos lista la pantalla donde aparezcan las redes donde se está haciendo este cuestionario y lo que nos estás comentando. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente, nos queda un segmento platicando con Margarita Sierra y también con Patricia Martínez. Bien, vamos a ver nuevamente un archivo de lo que nos dicen las personas que hemos consultado que circulan por esta vía. Aquí los tiene usted. Conductores y usuarios del transporte público que día con día recorren la siempre congestionada Avenida López Mateos tienen un pensamiento en común. Urge una solución para mejorar los tiempos de traslado. Pues algo pesadito, algo pesadito. ¿Cómo te afecta a ti? ¿Qué pasa? Pues nada más se nos hace más tarde, pero hay que buscarle vías alternas por el choque. Pues ya ves, hicieron los desniveles y está igual de saturado, ¿no? Así, fácil. De 2 horas y media a 3, sí me ha tocado hasta 3 horas hacer. Un recorrido de 10 minutos. Pero más que nada, pues es de todo. Cultura vial, transporte, todo hace. Entonces cualquier choque mínimo, por mínimo que sea, pues la gente, la cultura vial es de, ay, ¿qué pasó? Entonces se alenta, pasa más lento y
eso también perjudica muchísimo el flujo vehicular. Preguntarte, ¿no? Un día con conflicto vehicular en el transporte. No, pues en un día normal, pues sí, se pasa seguido el camión y un día sí, con un choque, no, hago hasta, ¿qué será? 45 minutos a mi trabajo, es medio complicado. ¿Cuántos? Pues semáforos hay, o sea, no sé, quitarlos y que sea un poco más fluido, pero aún así, de todos modos hay choques, o sea, está medio canijo. Aseguran que ante cualquier eventualidad, los tiempos de traslado de 20 minutos pueden llegar a superar incluso hasta las 2 horas, por lo que no sería tan descabellada la idea de un segundo piso en López Mateos o la creación de rutas alternas con gran amplitud que permitan hacer más amigable la circulación en esta avenida. Pues regular, pues en el tiempo del recorrido. Con imágenes de Fausto Contreras, Fernando Núñez, Quiero TV. Bueno, aquí estamos de regreso. Ahí acaba de ver usted parte de los usuarios de esta avenida. Margarita, Patricia, bueno, antes que otra cosa suceda, amigos de producción, podemos tener ya en pantalla para que nuestros televidentes puedan ver el sitio web en donde se está haciendo esta consulta. Bueno, ahí lo tiene usted. Diálogo por la movilidad sustentable de López Mateos, y ahí viene toda una explicación. Desde el gobierno de Jalisco se atienden las problemáticas de movilidad, etcétera, etcétera. Ahí está el sitio web. Diálogos lopezmateos.jalisco.gov.mx. Yo ya me metí, está muy amable el sitio web, está muy explicado, te da datos como los que usted está viendo en pantalla, porque esto está tomado directamente del sitio web del gobierno del estado. Las distancias, los pasos a desnivel, los retornos, los cruces, las rutas de transporte que se mueven por esta vía, los 3 municipios que están involucrados, Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, las fases de las que se está trabajando y luego el sitio donde usted puede entrar en esta encuesta, donde se le va preguntando paso por paso en qué segmento se mueve usted, qué soluciones propone, porque además hay un listado de soluciones más el apartado donde quieres agregar, ahí está. Bueno, dialogoslopezmateos.jalisco.gov.mx, platicaba con Margarita Sierra, a ella le parece muy importante, y yo lo quiero retomar, que las personas, no importa su condición, no importa qué hagan en esa zona, si son transportistas, comerciantes, habitantes o son automovilistas, participen y nutran toda la batería de datos que podemos tener, Margarita. Pues yo invitaría a los ciudadanos y a las ciudadanas a que participen en este gran ejercicio de diálogo. Quiero recalcar que es un diálogo, no es una consulta de esto y aquello, no. La gente, los funcionarios públicos que van a salir a buscarlos a sus casas, quieren dialogar con ustedes, quieren conocer cuáles son sus sentires. No nada más los que encontramos en la calle, sino vamos a ver en esas colonias aledañas qué proponen, ¿no? Entonces, por favor, recibirlos. Por otro lado, va a haber en los semáforos, a partir del jueves, de este jueves, va a haber, porque te dije que había 29 semáforos, sí, pero en 26 se va a hacer la consulta y van a estar compañeras y compañeros de vialidad haciendo una consulta muy distinta, muy rápida para los automovilistas. Les pido también que los atiendan, por favor. Por otro lado, sigue el repositorio funcionando, manden sus propuestas, manden sus ideas. Y pues, paralelamente a esto que va a estar en las calles, van a estar las mesas. Te decía que son alrededor de 20 mesas, Patricia. Así es. 20 mesas que vamos a moderar, que vamos a recoger. Tenemos hoy en la mañana, se trabajó con todos los que van a coordinar las mesas para la metodología, sobre todo de cómo llevar la relatoría y cómo sistematizar la información. Entonces estamos listos para realmente recoger la mayoría de piensos. Pero si alguien quiere, pues entonces que entre en línea y que deje sus piensos ahí o que mande sus piensos al repositorio. Me gusta mucho, Margarita, cómo dices sus piensos. Pues sí, ¿no? Es que el lenguaje castizo ya nos lo están desechando las nuevas generaciones. Patricia, en el Instituto Metropolitano de Planeación, platicábamos antes, hay una batería, un abanico de temas que se están abordando todos los días. Pues la metrópoli es muy grande, vivimos aquí más de 5 millones de personas. La problemática de la convivencia abarca muchas áreas. ¿En esto qué podemos esperar? Sobre todo, y me gustaba mucho que me decías, el tema no es el segundo piso.
No es un dilema sobre el segundo piso. ¿De qué se trata todo esto? Todo esto se trata de una oportunidad para definir un nuevo modelo de ciudad. Y este modelo de ciudad pasa por repensar qué ciudad queremos habitar. Una ciudad donde gastemos más tiempo en nuestros traslados, una ciudad que nos desvincula de lo que nos interesa en la vida cotidiana, como es pasar más tiempo con la familia, tener tiempo para el descanso, tener tiempo libre para alguna otra actividad, tener quizá tiempo productivo, porque ahora que escuchaba este testimonio de la chica que dura 2 o 3 horas en un traslado, pues es tiempo productivo, ¿no? Y también esto pasa, si nos vamos a reflexiones de qué consecuencias tiene, pues hasta el poder adquisitivo de las familias, ¿no? Es tiempo que están dejando de trabajar o de estar, por ejemplo, también con sus familias. Entonces, desde el instituto lo que podemos esperar es un análisis desde la neutralidad. Evidentemente tenemos nuestras opiniones personales y yo sería negar mi pasado activista, ¿no? Si dijera que no la tengo. Sin embargo, nuestra responsabilidad es desde la neutralidad analizar la información que recabemos de este ejercicio de diálogo. Como lo decía hace un momento, estamos ahorita hablando con algunos organismos internacionales para que nos den el acompañamiento en este análisis técnico. Y me gustaría cerrar enfatizando ahorita dos datos para darnos cuenta de cuán importante es la opinión de las personas, sin necesidad de ser especialistas, por el simple hecho de vivir, de circular, de estar en de tener algún contacto con esta vialidad. Al principio alguien decía, se inunda mucho. Efectivamente, dentro de nuestro atlas de riesgos y de nuestro mapa de inundaciones, tenemos 12 puntos identificados sobre López Mateos que hay inundaciones recurrentes. Y a quienes nos ha tocado estar en una inundación en López Mateos lloviendo, realmente uno puede llegar a sentir cómo pone en riesgo su vida. 2, ahorita en el segundo segmento de testimonios, alguien decía, es que se pierde mucho tiempo en los accidentes. Ya sé que porque pasan a ver o porque es el choque laminero. En López Mateos ocurren en promedio al año 1,640 accidentes. Esto es el 6.5% de todos los que ocurren en el área metropolitana de todo tipo. Entonces, claro, la gente nos está dando pistas de en qué temas poner el énfasis. Por eso es tan importante que, como dice Margarita, nos compartan sus piensos, que nos compartan sus conclusiones después de una tertulia de domingo. Todas las ideas serán bien recibidas y analizadas. Les recuerdo la página donde ingresan directo a la encuesta es gobjal.mx/encuesta López Mateos. Muy bien, Patricia Martínez. Margarita, tú y yo que somos chavos maduros, ¿Guadalajara es más vivible hoy que antes o se nos ha complicado? Mira, depende, ahí viene el enfoque, ¿no? Depende de dónde vivas. Si estás cerca de tu trabajo, si estás cerca de tu escuela, si estás cerca de la tienda, se te hace muy vivible. Pero en estas distancias de la gente que vive alrededor de la López Mateos, pues no se le hace vivible, ¿no? Guadalajara como área metropolitana se vuelve muy complicada. Yo porque vivo en el mero centro de la ciudad, entonces vivo muy bien porque todo lo tengo cerca. Pero si yo viviera en Tlajo, pues te diría, no, fíjate, no es vivible, man. Entonces también Para depende. venir todos los días desde allá. También depende. Sí. También depende de dónde estás. Por eso estamos proponiendo la posibilidad de que la gente viva cerca de su trabajo, viva cerca de sus... O sea, buscar, como dice Patricia, otro modelo de ciudad. Una ciudad habitable, donde puedas ir en bici a todas partes, ¿no? Puedas caminar a todas partes. Esa es la idea. O en un buen transporte público. Entonces, no es que no sea habitable, es que le hemos convertido en esta zona tan complicada, tan compleja. Eso es lo que ha pasado con el área metropolitana. Margarita Sierra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Patricia Martínez. Gracias. Amigos, pues creo que esa es la tarea para todos. Hoy nos la llevamos para tenerla permanentemente. Tenemos que colaborar, opinar, decir y también cooperar. Si me permiten, esa es mi opinión muy cordial que les comparto.
Les agradezco mucho haber estado esta noche. Nosotros decimos, nos vemos la semana entrante.